Esto es un pequeño repaso de los fundamentos del uso de System Verilog. En particular vamos a ver Always Come y el uso de Assign. Una de las herramientas más básicas que tenemos cuando trabajamos con System Verilog es los vectores. ¿Okay? ¿Qué son los vectores? Son la forma que tenemos de llevar nuestras clásicas palabras de bits a System Verilog. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros tenemos esta palabra de 4 bits, digamos que está en binario entero sin signo, y si lo queremos llevar a base 10, sabemos que es un 1, ¿verdad? La forma que tenemos de llevar esta palabra de bit a System Verilog es en vectores. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que podemos trabajar con variables lógicas, ¿no es cierto? Y establecíamos ciertos valores, por ejemplo, una entrada cualquiera A, otra B, otra C y otra D, ¿no es cierto? Nosotros podíamos establecer que teníamos cuántas entradas lógicas quisiéramos y que este iban a tomar un valor de 0 o de 1, ¿ok? Y si bien ustedes podrán decirme, bueno, podemos representar este mismo de acá, lo podemos representar en base a estos 4 valores lógicos. Y sí, ¿no es cierto? Podríamos decir que este es 0, que este es 0, que este es 0 y que este es 1. ¿Ok? Y lo estaríamos representando y podríamos trabajarlo. ¿Cuál es el tema? De que en cierto punto nos vamos a topar con palabras de extensiones que ya se nos va a complicar mucho estar trabajando con esto. Y no solo por un tema de que sea impráctico a nivel diseño, sino que también es impráctico a nivel de trabajar con el código. Podemos cometer errores en la redacción por tener esas 50.000 variables o 50.000 nodos por ahí sueltos, y es muy fácil evitarlo siendo un poquito más ordenado. Y para esto nos ayudan los vectores, porque esta misma palabra la podemos reemplazar por esto. Aquí, de 3, 0, A. ¿Ok? Y ahí podemos decir que ahora tenemos como entrada un vector de 4 bits. ¿Por qué de 4 bits? Porque recordemos que en System Verilog contamos desde el 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3. Y aquí tenemos nuestros 4 bits. ¿No es cierto? Entonces, ahora en un módulo cualquiera, decimos que ahora tenemos como entrada un vector de 4 bits que podemos utilizar a conveniencia. Ahora, bien habrán pensado, bueno, y si quiero trabajar con palabras de bits, pero utilizar los bits de manera independiente. Por ejemplo, a mí me interesa obtener el bit más significativo, o, o quiero, por ejemplo, invertir esta entrada y que vaya, no sé, en vez de ser 0001, que sea 1000, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Okay? Aquí podemos empezar a hacer uso del assign. ¿Qué es lo que nos hace assign? Bien, ocupándonos de la transliteración, es asignarle un valor a determinada variable. En este caso, también lo vamos a utilizar para asignarle un valor a determinado elemento de un vector. ¿Okay? Y esto funciona muy parecido a lenguajes de programación que quizás ya conocen. ¿Okay? Donde nosotros podemos elegir un elemento de un vector llamándolo por el índice. ¿Okay? Entonces, ocupemos assign. ¿Okay? Decimos assign. Vamos a decir que un vector cualquiera, no sé, digamos que ahora existe un vector B de también 4 bits. ¿Ok? Y queremos que el bit menos significativo de B, o sea, el bit 0, sea igual al bit más significativo de A, o sea, A3. Entonces, ¿aquí qué estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo que B es igual a 1 cuando el bit más significativo de A es igual a 0. ¿Ok? Y esto porque tenemos los bits más significativos. Entonces vamos completándolo. ¿Cómo nos estaría quedando B y cómo nos estaría quedando A? Tendríamos 1 y acá tendríamos 0. ¿Cierto? Tenemos 0, 0, 1. Seguimos con el siguiente bit. Decimos que B de 1 assign de B de 2 y assign de B de 3. ¿Ok? Aquí decimos que es A de 2, el índice 1,
y el índice 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí? Que el bit menos significativo de B es 0, porque es este de aquí, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo acá, en este de aquí, que el segundo bit menos significativo también va a tener el valor de 0, que el tercero va a tener un valor de 0 y que el más significativo de B va a tener un valor de 1. ¿Ok? Y eso es lo que nos puede servir utilizar assign. Así es como podemos trabajar con vectores. ¿Ok? Ahora, tema no menos importante, es recordar que nosotros podemos tener distintos tipos de notaciones cuando trabajamos con código, ¿no es cierto? Si bien decía al inicio que esto de acá está en binario entero sin signo y que esto de aquí está en base 10, System Verilog no tiene por qué saberlo, ¿ok? Si bien System Verilog tiene la capacidad de asumir cuándo ciertos valores están en binario y cuándo pueden estar en otro tipo de notación, por ejemplo, en base 10, lo ideal es que seamos nosotros los que se los digamos para estar seguros de que vamos a estar trabajando de manera correcta, ¿ok? Y así no evitamos errores después cuando estemos revisando nuestro test. Ahora, ¿cómo escribimos, ¿no es cierto?, nuestras palabras, cómo escribimos nuestros vectores, diciéndole en qué notación están escritas. ¿Ok? Para eso se anteponen una especie de comando que tiene la siguiente estructura. Tenemos x, que va a determinar la cantidad de bits que tiene la palabra, seguida de una pequeña coma, y después de una palabra, o sea, de una letra, perdón, que nos va a determinar si es binario, si es en base 10, si es hexadecimal, si está en octal. ¿Ok? Este es para binario. La D es para base 10. Este es para hexadecimal. Y este es para octal. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir una palabra de 2 bits, yo tendría que escribir 2, la cantidad de bits. ¿En qué notación la quiero? La quiero en binario, entonces escribo B o B mayúscula, ambas sirven, y sigo con el código como tal, que en este caso podría ser 0, 1. ¿Ok? Y aquí acabo de ya escribir mi palabra de 2 bits. Por ejemplo, si yo quisiera también hacer lo siguiente, no sé, 16, H en mayúscula, hexadecimal, y escribo F, F, F. ¿Ok? Aquí pueden notar que tengo 16 bits, ¿cierto? Tengo 16 bits, pero solo estoy ocupando 12, ¿ok? Porque recordemos que cada letra representa 4 bits. Aquí tenemos 12 bits. ¿Qué pasa con los bits que nos están faltando? ¿Cierto? Nosotros tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué pasa con los bits que nos están faltando acá? Bueno, se hace una extensión de palabra, ¿ok? La extensión de palabra que ya todos conocemos, ¿cierto? Y que se extiende en ceros. ¿Por qué? Porque así se mantiene el valor que tiene dicha palabra al leerse, ¿no es cierto? Pero mantenemos el tamaño de palabra. ¿Para qué nos puede servir esto? Para poder hacer operaciones aritméticas con código, evitando el overflow. ¿Ok? Esa es una de las principales funciones que yo le vería para lo que estamos viendo en este momento del curso. ¿Ok? Eso es lo que nos respecta con el uso de los vectores y el principal uso del assign, ¿cierto? Ahora, tenemos también always come. Always come nos permite trabajar con circuitos lógicos combinacionales sin la necesidad de escribir el circuito en compuertas lógicas de manera explícita. ¿Ok? ¿Cómo hace esto? Permitiéndonos usar herramientas, por ejemplo, condicionales. ¿Ok? ¿Y qué tipo de condicionales tenemos para trabajar en System Verilog? Tenemos el if, tenemos el if-else y tenemos el else, por ejemplo. ¿Cierto? Son estos de los más conocidos, de lo que siempre utilizamos en programación en otros lenguajes. ¿Ok? ¿Cómo funciona el if? Bueno, tal cual se usa siempre. Es el if nos diría, cumpliéndose tal condición, ocurre tal cosa. ¿Y cómo es la síntesis
que tenemos para escribir los condicionales en System Verilog ocupando Always Come. Tenemos if, la condición, seguido de begin, que indica que desde aquí va a empezar a escribirse lo que va a ir dentro del código, o sea, lo que se estaría ejecutando, y termina con un end. ¿Okay? Y entre medio aquí tendríamos lo que es el código lo que queremos realizar. ¿Okay? If else es exactamente lo mismo. Vamos con la condición, begin, escribimos nuestro código, o sea, lo que iría a realizar, por ejemplo, no sé, digamos que realiza un assign y en este caso ahí empieza a correr esto que tenemos acá, un if else, cualquiera sea la condición que ustedes se pueden inventar, y terminamos con un end para indicarle que aquí terminó la ejecución del código que se correría en caso de cumplirse la condición que tenemos en if else, pero solo se ejecutaría cuando no se haya cumplido la condición que teníamos en el if, ¿no es cierto? Recordemos que estas son excluyentes, ¿no es cierto? Si se cumple if, entonces ya no se cumple ninguna de las otras. Si se cumple if else, es porque no se cumplió if y no se va a cumplir else, ¿no es cierto? Y else es el único donde no iniciamos condición, porque else incluye todos los casos que no son declarados. Entonces aquí colocamos directamente begin, decimos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y terminamos con un end. Este de los condicionales más conocidos que tenemos, ¿cierto? El uso del if else y el else. Otro también, bastante interesante, es el uso del case. ¿Okay? El case nos permite establecer acciones para cuando se den ciertas condiciones. ¿Okay? Y esto es particularmente útil cuando estamos trabajando con palabras de bits. ¿Okay? Yo, por ejemplo, podría decir que cuando A tenga... se cumplan ciertos casos de la entrada de A, ocurra tal cosa. ¿Ok? ¿Cómo funciona la sintaxis de case? Tenemos case, tenemos aquí, lo voy a reducir a la palabra a verificar. Reevaluar. Y después siguen los casos. Tenemos caso 1, caso 2. Y también tenemos un caso muy parecido al else, que es el default. Default, y decimos qué es lo que pasa. ¿Cómo funciona este? El default nos dice qué es lo que va a pasar cuando no se cumple ninguno de los otros casos, ¿no es cierto? Por eso digo que es bastante parecido a lo que tenemos en el else. ¿Okay? ¿Cómo podría ser un ejemplo del case? Digamos que acá tenemos en nuestro case, vamos a verificar valores de A. A está en binario entero sin signo y tiene 4 bits. Entonces nosotros decimos que 4, B, si se cumpla que 0, 0, 0, ¿qué podría ser? Digamos que I va a tomar que B va a ser igual a 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, decir esto, ¿cierto? ¿Y cómo sería la correcta forma de escribirlo? Sería así. 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Y así podríamos ir declarando distintos casos, como podría ser este otro, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ir declarando cómo se va a comportar B para los distintos casos, ¿no es cierto? Y para los casos que no estamos incluyendo, ¿no es cierto? Que tenemos aquí varias combinaciones que estamos omitiendo, podría funcionar el default, que nos dice que B es igual a 0, 0, 0, ¿cierto? Y ahí estaríamos terminando nuestro case, ¿ok? Y aquí lo que siempre tenemos que recordar, y esto es muy importante, es que esto está dentro de un always come, ¿ok? Begin, y nuestro always come también tiene un end. Lo mismo acá, también tenemos un end. Esa sería la forma que tenemos de utilizar case, ¿ok? Particularmente
podemos utilizar ambos para representar, por ejemplo, los MUX, multiplexores, donde podríamos definir, por ejemplo, para qué combinaciones, digamos, un MUX 4, para qué combinaciones vamos a tener determinadas salidas, por ejemplo. ¿Ok? Esto sería la forma más fácil, creo yo, de redactar un MUX en System Verilog. ¿Ok? Y otro eh, que nos puede ayudar a ahorrar tiempo cuando lo entendemos bien es el uso del operador ternario. ¿Ok? Que es cuando establecemos que una determinada variable, no sé, inventémonos otra variable, ¿no es cierto? Vamos a decir que tenemos ahora un logic y, ¿cierto? Decimos que y va a tomar un valor, eh, una condición cualquiera, cuando a sea exactamente igual a esto. Por ejemplo, 0, 0, 0, 0. Cuando esto se cumpla, para denotar que estamos evaluando esa condición, escribimos un signo de interrogación y decimos que si eso se cumple, y va a tener un valor de 1. ¿Ok? Si eso no se llega a cumplir, ponemos dos puntos y decimos qué pasa cuando a tiene un valor de 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Si eso se llega a cumplir y no se cumplió esto otro de acá, digamos que y va a valer 0. ¿Ok? Y aquí tenemos otra forma también de evaluar de manera mucho más rápida los condicionales, ¿cierto? Diría que es una forma de reemplazar algunos if para ahorrarte algunas líneas de código. ¿Ok? Esa es la forma principal que tenemos de trabajar con condicionales y recordar que aquí lo que estamos haciendo es ahorrarnos el escribir distintos tipos de combinaciones de compuertas lógicas que podríamos representar con esto. Si bien yo decía que aquí estamos representando un mus 4, ¿no es cierto? Que tendría 4 entradas y acá tengamos las entradas que queramos y tenemos una salida y. Podríamos acá decir que armamos esto en compuertas lógicas y escribirlo en compuertas lógicas. ¿Ok? Pero la ventaja que nos da el uso de always-com es que podemos escribirlo en base a condicionales, en base a tal y todas las cosas, herramientas, que no tengamos que nosotros encargarnos del diseño, ¿ok? Sino que dejemos al System Verilog o al software que estemos ocupando, por ejemplo, Vivado, resolver eso por nosotros, ¿ok? Que nosotros nos encarguemos de la parte lógica y que sea el software el que se encargue un poquito de aterrizarlo ya más a un nivel de implementación, ¿ok? Eso sería. Muchas gracias.